Hola, soy Fernando Vivero, bienvenidos a esta serie de la inteligencia emocional, la cual estará disponible a partir del día de hoy en 3 canales, escrito en blogs, en mi página www.fernandovivero.com o en audio por Apple Podcast y en Spotify, o si lo quieres ver aquí en video en mi canal de YouTube. Y si te gusta, suscríbete y hazle clic y además compártelo en el formato que lo quieras ver. Esta serie de la inteligencia emocional está pensada especialmente para ti si tienes un trabajo estresante y has descuidado otras áreas de tu vida por dedicarte solo a trabajar. Por ejemplo, tu familia, tu parte física, es decir, tu práctica deportiva o el estudio, esa maestría, ese curso de fotografía o de idiomas o algo que hayas querido siempre hacer y lo has postergado porque le das prioridad al trabajo. ¿Te ha pasado que por tu trabajo, por ejemplo, tienes una jornada de 8 horas y no la haces en 8 sino 9, 10, 11 o 12 horas porque vives muchísimo estrés, porque no te concentras y porque tus labores no tienen el alcance, la calidad como quisieras tenerlo? Y en ese ejercicio, ¿te ha pasado que por trabajar mucho dejas de dedicarle tiempo a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa, a tus padres o a la persona que sea, o a las amistades que tanto te gusta ver? ¿Crees que por el trabajo estresante has perdido tu calidad de vida? Si la respuesta de este o alguno de estos interrogantes es sí, la idea es que veas esta serie de la inteligencia emocional para que puedas tener un mejor control del estrés y de tus emociones. ¿Y de qué se trata la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es el conocimiento de nosotros mismos, de nuestras emociones y cómo interactuar con los demás. Básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Te voy a poner una situación hipotética. Estás en tu trabajo un día cualquiera y te levantas un poquito tarde. Y resulta que como te levantaste tarde, tienes que bañarte rápido, desayunar muy rápidamente también, no disfrutas la comida y mientras haces eso, pones noticias y estás escuchando la actualidad del país. Todas esas maravillosas noticias que ocurren, la pandemia, corrupción y mil cosas más. Entonces, como estás retrasado o retrasada, tienes el estrés de las noticias y además del trabajo ya llevas una carga emocional. Y cuando empiezas a trabajar, es probable que tengas un conflicto con un compañero, un cliente, un superior, un supervisor o algo parecido. Y resulta que el día no te rinde. Y entonces vas haciendo las tareas y te da muchísima hambre y comes comida que no te ayuda. Y al final del día, cuando vas a compartir con tus seres queridos y te sirven la cena, y resulta que no tiene la temperatura, los ingredientes o algo así. Y entonces le haces el reclamo a ese ser querido con el que estás y le dices, oye, ¿por qué me serviste esta comida así? Está muy fría o muy caliente, y haces expresiones que no son las más empáticas o algo parecido y estallas contra la otra persona, contra tu ser querido, y esa persona te dice, oye, lo siento, ¿sabes qué pasó ahí? Que tu emocionalidad te traicionó. Si por ejemplo tú tienes un valor que es respetar y darle amor a tus seres queridos, por esa carga del estrés del trabajo y toda esa emocionalidad pudo haber ocurrido que tu ira, tu tristeza, tu enojo y todas estas reacciones combinadas con el estrés te hayan desenfocado y tu parte irracional se apoderó de tu parte racional, es decir, las emociones cogieron los valores y los desplazaron hacia un lado y te traicionaron. Y ahí es en donde la inteligencia emocional aparece y te ayuda a detectar cuáles son las reacciones que tienes, qué te las detona, cuáles son las voces internas que te están hablando al oído y te están diciendo cosas y muchas otras cosas más. Para ello, hemos diseñado una serie de capítulos de la inteligencia emocional. Esta es la introducción. En el siguiente vamos a hablar de nuestra parte fisiológica, cómo funciona nuestro cerebro y nuestras emociones, qué es el secuestro emocional a profundidad. Vamos a hablar de cuáles son las familias de emociones, cuál es el miedo, cómo funciona el miedo, por qué te limita a los objetivos que tanto quieres, por qué el miedo hace que no avancemos, cómo controlar la ira. Por ejemplo, el miedo es muy bueno porque a veces te puede ayudar a protegerte. Si vas a pasar la calle y viene un auto a toda velocidad, el miedo a nivel instintivo te hace detener. Pero hay veces que nos pasa lo mismo con el trabajo. Si quieres emprender algo o si quieres buscar un ascenso o algo, no lo haces porque te da miedo. ¿O cuántas personas le dejaron de hablar a esa persona que la atraía tanto en la adolescencia, por ejemplo, por miedo a hacerlo? También vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de cómo controlar la ira. Por ejemplo, la ira tiene una particularidad. Hay veces que tú te molestas y te sirve para hacer un alto y decir, basta, ya no quiero más. Y ahí está muy bien. El problema es cuando
la ira va creciendo, es decir, empieza así y va subiendo y llega a un punto que explotas y hay gente que se pone tan colérica o tiene tantos ataques de ira que, por ejemplo, he visto en el tráfico un señor cerró a otro y el que fue cerrado se bajó del carro a golpear al otro. ¿Por qué? Porque perdió la racionalidad. La tristeza. La tristeza sirve para recogimiento, para analizar muy bien qué es lo que nos está pasando, pero si no controlamos la tristeza se puede volver en una depresión, en un estado crítico. Y así con todas las emociones. Entonces en otro capítulo vamos a hablar de la tristeza y muchas emociones más. Y las voces internas que nos están hablando todo el tiempo, que hay unas voces potencializadoras y hay unas voces que son todo lo contrario, que son limitantes. O sea que esta serie de la inteligencia emocional es maravillosa y te la recomiendo. Recuerda compartirla si te gusta. Aquí están mis redes y en mis redes puedes ver historias de 30 segundos en donde hablamos de cómo controlar el miedo, cómo ser más productivo y muchas otras cosas más. Tenemos muchísima información para compartirte y la razón por la que la hacemos es porque me gusta enseñarle a los demás muchas cosas para que mejoren su calidad de vida y sean mucho más efectivos y más productivos. Ahora te preguntarás, ¿de dónde salió todo esto? Hace más de 10 años, yo tenía unos objetivos, unas metas y un propósito de vida y había determinado toda una estrategia. Y resulta que en ese momento yo mismo tendía a sabotear. ¿Sabes por qué? Por mi emocionalidad. Me irritaba por cosas insignificantes y me costaba trabajo volver al estado de calma. Y además me pasaron muchas cosas en un periodo de menos de un año que me hicieron desestabilizar. Por ejemplo, estaba en una sociedad comercial y me retiré de ella y no terminé en buenos términos. Estaba en un matrimonio y me divorcié. Y lo que hacía no me llenaba, no me sentía pleno con mi trabajo y más bien me frustraba mi carrera y muchas otras cosas más. Toda esta colección de situaciones hicieron que tuviera varias consecuencias. Uno, emocionalmente me sentía muy mal, tenía ira porque las cosas no me salían bien, miedo porque no pensaba que iba a salir fácil de esa situación, mucha tristeza y mucho estrés, mucha zozobra. Además, perdí mucho dinero en estas rupturas de sociedades y quedé muy lastimado económicamente. Y empezaba a comer demasiado y me empecé a subir de peso. Entonces, para completar el cuadro, me la pasaba jugando Nintendo y me la pasaba también yendo los fines de semana de fiesta y pues con una vida que no me llenaba para nada. Un día me fui al gimnasio y me regalaron una semana de membresía y en esa semana de membresía practiqué cardio, me acuerdo tanto, sesiones de 1 hora y eran muy fuertes y cuando terminaba sentía que me liberaba de todo ese estrés y eso hacía que tuviera algunas luces y respirara profundo y me di cuenta que necesitaba ayuda porque no iba por buen camino. Entonces, en ese momento me conseguí tratamiento psicológico y durante 2 años una psicóloga me estuvo acompañando, también me conseguí un coach y me empecé a buscar más información porque sabía que no podía solucionarlo. Hice un curso de máster en programación neurolingüística con las técnicas de Richard Bandler. También trabajé los temas de inteligencia emocional con Adele Lim y Daniel Goleman. También hice temas de productividad con Stephen Covey y sus 7 hábitos. Y también, además, que era muy importante para mí, necesitaba meditar, trabajé la meditación con Joe Dispenza. Todos estos autores y todos estos cursos, además de la búsqueda de tutores, me permitieron empezar a elaborar una estrategia. Y una noche me fui de fiesta, yo no suelo tomar mucho, sí me tomo una cerveza o 2, pero no me embriago, y esa noche sí pasó. Y al día siguiente me levanté con un dolor de cabeza terrible, sentía mucha angustia, sentía muchísimo dolor, y eso combinado con todas las emociones que te había contado por todas las situaciones que me habían pasado. Sentí que tenía mucha tristeza, ira, dolor, y me puse a llorar. Y me sentí muy triste y me dije a mí mismo, ya no más, ya no puedo seguir en esta situación. Y me paré y me levanté del piso, me reinventé y con los programas y mentores que te comenté, pude empezar mi vida desde cero. Empecé desde las cenizas a construir y empecé a elaborar una estrategia que duré 10 años en pulirla y hoy te la quiero enseñar porque quiero que los demás tengan una mejor calidad de vida y eso es lo que estoy enseñando en este momento. Y además tuve una cantidad de beneficios increíbles. Por ejemplo, el número 1, me volví a casar y hoy tengo una familia maravillosa con una esposa y una niña preciosas que tenemos un hogar en donde prima la inteligencia emocional, los valores y todas las cosas que necesitamos para que el hogar funcione mejor. Por ejemplo,
compartimos tiempo de calidad y en ese momento no vemos televisión ni usamos celular. Y nuestra niña está en un colegio en donde el énfasis es la inteligencia emocional por encima de las demás áreas de conocimiento. Porque lo que buscan es que los niños aprendan a dominar su emocionalidad para que cuando estén más grandes se puedan desempeñar mejor en la sociedad. Ese colegio es una maravilla. El otro de los beneficios es que aprendí que necesitaba practicar deporte para sentirme mejor conmigo mismo, estar en forma y para tener un sueño más reparador y para quemar el estrés que me podía producir el trabajo en el día. Y durante 10 años, si me he subido 2 o 3 kilos por unas vacaciones o algo así, pero del resto me he mantenido todo el tiempo en mi peso ideal con el porcentaje de grasa, triglicéridos y colesterol en forma. Y eso lo logré porque me conseguí un programa de nutrición que se llama Live Life. Y es buenísimo. ¿Por qué? Porque te enseña a cómo controlar tu alimentación según tu consumo calórico, tu actividad física y cuántas porciones necesitas de proteína, de carbohidratos y lo demás. Y también aprendí que no debía comer azúcares en exceso ni grasas saturadas. Además de eso, he podido estudiar todos estos temas y descubrí que mi propósito de vida es enseñarle a los demás lo que más quiero hacer. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tú puedes llegar a tener con la inteligencia emocional? Que te vas a conocer muy bien a ti mismo o a ti misma. Vas a dominar tu emocionalidad hasta tal punto que vas a poder o vas a lograr controlar el estrés. Imagínate que controlas el estrés en el trabajo. Imagínate que puedes lograr practicar deporte y balancear el deporte con tu trabajo y dedicarle tiempo a los que más quieres en una vida en donde las horas del día te alcancen para todo eso. Además, podrás conseguir ese ascenso que estás buscando en tu trabajo porque tu emocionalidad va a estar enfocada con tus objetivos. También vas a poder crear ese emprendimiento si es lo que estás buscando. Acercar a ti personas que necesitas para tu vida profesional, académica, comercial, sentimental, si eso es lo que estás buscando para tu vida. Todos estos beneficios son gracias a la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional nos permite detectar las emociones, saber cómo nos altera, hacer una corrección y seguir adelante. En capítulos más adelante te vamos a explicar muy bien cómo funcionan los catálogos de emociones, es decir, las reacciones que ocurren. Por ejemplo, en ese caso, si la comida estaba muy caliente, eso me detona algo de ira. Y si me detona algo de ira, ¿cómo hago para controlarlo para que no vuelva a perder mis valores? Entonces, como puedes ver, este tema de la inteligencia emocional es súper apasionante y es increíble. A mí me ha traído muchos beneficios. Otro de los beneficios que pude encontrar es el balance de mi vida profesional, académica y personal. Para ello me levanto a las 3 de la mañana y de 3 a 4 hago una meditación para estar en paz conmigo mismo. Practico deporte para quemar calorías y también para que me ayude a tener un mejor enfoque. Trabajo más o menos de 7:30 a 5 y eso hace que lo haga muy productivo por lo que hice previamente. Y por la noche le dediqué tiempo a los que más quieran, tiempo de calidad, sin celular y sin televisión, al menos unos 30 minutos con mi hija y con mi esposa. Y me acuesté temprano para que todo esto funcione. Me tengo que acostar máximo a las 9, si no, no la lograría sostenida en el tiempo. La idea es que tú encuentres un horario para ti y te vamos a enseñar cómo hacerlo. Hay personas que nos va mejor madrugando y hay personas que les gusta hacer las cosas por la noche. Por ejemplo, tengo amigos que entrenan de 9 a 10 de la noche porque es la hora que pueden, pero funciona para ellos. Y la inteligencia emocional te permite hacer todo esto. Por ejemplo, quiero contarte que una vez le estaba diciendo a unos amigos que yo tenía este horario y esta rutina y me dijeron, oye, pero eso no es vida. ¿Por qué me voy a privar de dormir o de ver series en televisión en la noche y muchas otras cosas más? Eso no funciona. Y yo les decía, sí, en el corto plazo puede ser que no, pero a mí sí me funciona en el largo plazo. Y la idea es que te proyectes cómo va a ser tu madurez, cómo va a ser tu vejez y qué le vas a enseñar a tus hijos si es que los tienes. Y no hay nada mejor que enseñarles desde la coherencia. Si mi hija ve que su padre y su madre son disciplinados, practican deporte, estudian, leen, trabajan y hacen todo en un entorno, ella lo va a aprender más fácil. Y si yo no quiero que ella sea sedentaria, la mejor forma es que salga a montar con bicicleta con ella los fines de semana 2 o 3 horas, porque ella va a aprender desde la coherencia, desde el ejemplo y no porque se lo estoy imponiendo. Y todos estos beneficios me los ha dado la inteligencia emocional.
Otro de los beneficios de la inteligencia emocional es que la inteligencia emocional permite que nos conectemos empáticamente con los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que mi conexión con los demás sea desde mi corazón al corazón de los demás. Y mi lenguaje corporal, la expresión facial, las líneas de la cara, las manos, la forma como pongo a los hombros cuando me exprese con los demás, sea la forma más asertiva. Y eso se hace a través de la observación. También lo vamos a ver en un capítulo más adelante. Como puedes ver, este mundo de la inteligencia emocional es maravilloso. No te puedes perder los siguientes capítulos. Recuerda, en el siguiente capítulo vamos a hablar de secuestro emocional y cómo dominar tus emociones desde la parte fisiológica. Soy Fernando Vivero, nos veremos pronto.